Mi nombre es Arturo Salinas. Tengo 70 años y hace 3 meses mi nuera Liliana me miró directamente a los ojos durante una discusión familiar y me dijo algo que cambió el rumbo de mi vida para siempre. Arturo, eres un mantenido. No produces nada. Solo gastas nuestro dinero y ocupas espacio en nuestra casa. Lo que esta mujer no sabía es que al día siguiente de escuchar esas palabras, yo iba a tomar la decisión más radical de mis 70 años, poner en venta la casa donde vivíamos todos y desaparecer sin dejar rastro. Imagínate la situación. Después de trabajar 50 años como carpintero para construir esa casa con mis propias manos, después de criar solo a mi hijo Joaquín desde los 8 años cuando murió mi esposa, mi propia nuera me dice que soy un parásito que vive de la caridad ajena. Arturo, me había dicho esa tarde con el desprecio más cruel que he visto en mi vida, ya estás muy viejo para aportar algo útil a esta familia. Lo menos que podés hacer es no estorbar. Un mantenido. Esas palabras se clavaron en mi pecho como clavos oxidados. Yo que había construido cada pared de esa casa, que había instalado cada ventana, que había barnizado cada mueble, según mi nuera, era un mantenido que no producía nada. Pero lo que Liliana no sabía era que ese mantenido tenía guardados los ahorros de toda una vida de trabajo, dinero que había planeado dejarles como herencia el día que me muriera, dinero que ahora iba a usar para enseñarles la lección más cara de sus vidas, que nunca se sabe lo que se tiene hasta que se pierde para siempre. Al día siguiente, cuando Liliana y mi hijo pensaban que yo estaría en casa sintiéndome humillado por sus palabras, yo estaba en la inmobiliaria firmando el contrato de venta de la propiedad. Una semana después, cuando esperaban que viniera a pedirles disculpas por molestar, yo estaba subiendo a un autobús con destino a un pueblo donde nadie me conocía y donde podría vivir el resto de mis días sin ser llamado, mantenido por gente que respiraba gracias a mis sacrificios. Escucha esta historia hasta el final y contame qué habrías hecho vos en mi lugar. Decime también desde qué país me estás escuchando, porque lo que pasó después va a cambiar tu manera de entender las relaciones familiares para toda la vida. Para que entiendas cómo llegué hasta ese momento tan doloroso, tengo que contarte mi historia desde el principio, porque no siempre fui este viejo al que llaman mantenido. Hace 45 años, cuando conocí a Esperanza en el taller donde yo trabajaba, era un carpintero joven con manos hábiles y sueños grandes de tener mi propio negocio algún día. Esperanza había venido al taller para encargar un ropero para la habitación de sus padres. Era secretaria en una oficina gubernamental y tenía esa elegancia natural que solo poseen las mujeres trabajadoras que saben valorar el esfuerzo. Mientras yo le mostraba diferentes tipos de madera y diseños, ella se interesaba genuinamente por mi trabajo, hacía preguntas inteligentes, admiraba la precisión de mis herramientas. «Arturo», me dijo cuando terminamos de planificar el mueble, «se nota que amás lo que haces. Cada detalle que me explicaste tenía pasión detrás. Y era verdad. La carpintería era más que un trabajo para mí, era mi arte, mi manera de crear cosas bellas y útiles que duraran para siempre. Soñaba con tener mi propio taller, con ser reconocido por la calidad de mi trabajo, con construir muebles que se pasaran de generación en generación. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla, pero llena de amor. Esperanza siguió trabajando en su oficina y yo conseguí empleo en el taller de carpintería más prestigioso de la ciudad. Juntos ahorrábamos cada peso, planeando el día en que pudiéramos comprar nuestro terreno y construir nuestra propia casa. Cuando nació Joaquín, yo ya había empezado a hacer trabajos independientes los fines de semana, reparaciones menores, muebles a medida, proyectos especiales que me iban dando reputación en el barrio. Esperanza me ayudaba llevando las cuentas, atendiendo clientes, lijando maderas cuando tenía tiempo libre. «Arturo», me decía mientras mecía a Joaquín en la mecedora que yo mismo había construido, «este nene va a crecer en una casa hecha por las manos de su papá. Va a aprender el valor del trabajo honesto, viendo cómo vos transformás pedazos de madera en cosas hermosas». Cuando Joaquín tenía 5 años, compramos el terreno donde construiríamos nuestra casa. No era grande ni estaba en el mejor barrio, pero era nuestro. Trabajé durante las tardes y los fines de semana durante 3 años enteros
para levantar esas paredes, instalar las ventanas, hacer los pisos, construir cada puerta y cada mueble. Esperanza me ayudaba como podía. Me alcanzaba herramientas, me traía agua cuando el sol pegaba fuerte, pintaba las habitaciones cuando ya estaban listas. Joaquín jugaba entre los materiales de construcción, aprendiendo sin saberlo los nombres de las herramientas, los tipos de madera, las técnicas básicas del oficio. «Papá», me preguntaba Joaquín cuando tenía 6 años, «¿cuándo voy a poder usar el martillo como vos?» «Cuando seas más grande, hijo, pero ya podés ayudarme alcanzándome los clavos». Esos fueron años duros pero felices. Esperanza, Joaquín y yo trabajando juntos para construir no solo una casa, sino un hogar lleno de amor y proyectos compartidos. Cuando Joaquín tenía 8 años, Esperanza empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio del trabajo y de ayudar con la construcción, pero los síntomas empeoraron. Mareos constantes, dolores de cabeza, episodios donde perdía el equilibrio sin razón aparente. Los médicos tardaron meses en llegar al diagnóstico correcto: esclerosis múltiple, una enfermedad que no tenía cura y que progresivamente le iba a quitar movilidad, coordinación, independencia. Los doctores nos dijeron que podía vivir muchos años, pero que cada año iba a ser más difícil que el anterior. «Arturo», me dijo Esperanza la noche que recibimos el diagnóstico definitivo, «quiero que me prometas algo. Lo que necesites, amor. Prométeme que vas a terminar la casa, que vas a criar bien a Joaquín, que no vas a permitir que esta enfermedad arruine los sueños que construimos juntos. Te lo prometo, Esperanza, pero vamos a luchar contra esto juntos. Sí, vamos a luchar, pero también tenés que estar preparado para seguir solo si es necesario». Durante los siguientes 5 años, vi cómo la enfermedad se llevaba de a poco a la mujer que amaba. Primero perdió la coordinación fina en las manos. Después le costaba caminar distancias largas. Después necesitó bastón. Finalmente quedó en silla de ruedas. Yo trabajaba durante el día en el taller y la cuidaba durante las noches. Joaquín, que era apenas un adolescente, se convirtió en mi compañero de cuidados. Me ayudaba a bañar a su madre, a darle de comer cuando ya no podía sostener los cubiertos, a llevarla al baño cuando ya no podía ir sola. «Papá», me decía Joaquín cuando tenía 12 años, «¿por qué mamá se está poniendo tan mal?» «Porque tiene una enfermedad que no se puede curar, hijo, pero lo importante es que la amamos y que vamos a cuidarla hasta el final. ¿Y después qué va a pasar con nosotros? Después vamos a seguir adelante, honrando su memoria y viviendo como ella hubiera querido que viviéramos». Esperanza murió cuando Joaquín tenía 13 años. Habían sido 5 años de lucha, de gastos médicos enormes, de noches sin dormir, de ver cómo la mujer más fuerte que conocía se desvanecía lentamente hasta convertirse en una sombra de sí misma. El funeral fue sencillo porque no teníamos mucho dinero después de años de tratamientos médicos costosos, pero vino mucha gente, compañeros de trabajo de Esperanza, clientes míos que la habían conocido, vecinos que habían visto nuestro amor durante años, maestros de Joaquín que sabían lo que estábamos pasando como familia. «Don Arturo», me dijo el cura después de la ceremonia, «Doña Esperanza está orgullosa de la familia que formaron juntos. Ahora le toca criar a ese joven para que sea el hombre que ella soñaba que fuera». Criar a Joaquín solo durante sus años de adolescencia fue el desafío más grande de mi vida. Era un chico bueno, inteligente, responsable, pero estaba procesando la muerte de su madre de maneras que yo no siempre entendía. Algunos días estaba triste y callado, otros días estaba enojado con el mundo, otros días actuaba como si nada hubiera pasado. «Papá», me dijo una noche cuando tenía 15 años, «¿vos extrañas a mamá?» «La extraño todos los días, hijo». «¿Y no te da bronca que se haya muerto tan joven?» «Me da tristeza, Joaquín, pero no me da bronca porque ella luchó tanto como pudo. Lo que me daría bronca sería desperdiciar la vida que ella quería que viviéramos». «¿Y qué vida quería que viviéramos?» «Una vida llena de trabajo honesto, de amor familiar, de ayuda mutua. Una vida donde vos te conviertas en un hombre de bien que haga honor a la educación que ella te dio». Durante los años del secundario, Joaquín mostró interés por estudiar administración de empresas. No quería seguir el camino de la carpintería, y yo lo entendía perfectamente.
cada generación debe superarse a sí misma. Y si mi hijo quería ser profesional, yo iba a hacer todo lo posible para apoyarlo. Papá, me dijo cuando tenía 17 años, quiero estudiar en la universidad. Sé que es caro, pero creo que puedo conseguir una beca. Joaquín, no te preocupes por el dinero. Tu educación es la inversión más importante que puedo hacer. Y cumplí esa promesa. Trabajé horas extra, acepté proyectos de carpintería los fines de semana, vendí algunos muebles antiguos que habíamos heredado, todo para que Joaquín pudiera estudiar sin preocuparse por los gastos. Cuando se recibió de licenciado en administración, hice una fiesta en casa para celebrar. Invité a todos nuestros vecinos, a mis compañeros del taller, a los profesores que habían sido importantes durante su formación. Estaba orgulloso del hombre en que se había convertido mi hijo. Papá, me dijo Joaquín durante el brindis, todo lo que logré te lo debo a vos. Gracias por nunca haber dejado de creer en mí. Durante los primeros años después de recibirse, Joaquín vivió conmigo en la casa familiar mientras buscaba trabajo y se establecía profesionalmente. Fueron años buenos, donde consolidamos nuestra relación de padre e hijo adulto. Él me contaba sobre sus proyectos laborales. Yo le enseñaba técnicas de carpintería que podían servirle para su vida personal. Cuando Joaquín tenía 25 años, consiguió un empleo estable en una empresa importante. El sueldo era bueno y finalmente pudo empezar a vivir de manera independiente. Pero en lugar de mudarse solo, decidió seguir viviendo conmigo. Papá, esta casa es muy grande para que vivas solo. Además, así podemos compartir los gastos y ahorrar los dos. Me pareció una idea excelente. Joaquín era un compañero responsable, ordenado, respetuoso. Dividíamos las cuentas de manera equitativa y cada uno tenía su espacio personal dentro de la casa que yo había construido. Durante esos años, Joaquín conoció a Liliana en su trabajo. Ella era analista de sistemas, ganaba bien, tenía ambiciones profesionales claras y una personalidad fuerte. Cuando me la presentó, inmediatamente noté que había algo en esa mujer que me generaba desconfianza. Así que usted es el famoso papá carpintero, me dijo Liliana la primera vez que vino a cenar a casa. Lo dijo con una sonrisa, pero había algo condescendiente en su tono, como si ser carpintero fuera una profesión pintoresca pero menor. Durante esa cena, Liliana habló extensamente sobre sus proyectos profesionales, sus planes de crecimiento laboral, sus ideas sobre inversiones y ahorro. No me hizo una sola pregunta sobre mi trabajo, mi experiencia, mis años de construcción de la casa donde estábamos cenando. Para ella, yo era simplemente el padre de su novio, una figura del pasado que había cumplido su función educativa, pero que ya no tenía mucho que aportar al presente. Después de esa cena, le comenté a Joaquín mis primeras impresiones sobre Liliana. Papá, Liliana es una mujer muy inteligente y ambiciosa. Tal vez al principio parezca un poco fría, pero cuando la conoces mejor es muy cariñosa. Joaquín, no me pareció fría, me pareció despectiva. ¿Despectiva? ¿Por qué decís eso? Por la manera como me habló durante toda la cena, como si yo fuera invisible. Papá, tal vez estás siendo un poco sensible. Liliana no es despectiva, simplemente tiene una personalidad muy directa. Una personalidad muy directa. Con el tiempo aprendería que esa era la justificación que Joaquín usaba para todos los comportamientos problemáticos de Liliana. Durante los meses siguientes, las visitas de Liliana a casa se volvieron más frecuentes, pero también más incómodas. Siempre tenía comentarios sutiles sobre la decoración de la casa, sobre la falta de modernización, sobre lo anticuado que era el estilo de vida que llevábamos. «Joaquín», la escuché decir una tarde cuando pensaban que yo no podía oírlos, ¿no te parece que ya es hora de que tengas tu propio lugar? Vivir con tu papá a los 28 años es un poco limitante, como si mi presencia fuera un obstáculo para el desarrollo de su relación. Lili, mi papá y yo nos llevamos muy bien. Además, compartir gastos nos conviene a los dos económicamente. Pero Joaquín, pensá en nuestra privacidad, pensá en los planes que queremos hacer como pareja. ¿No sería mejor tener nuestro propio espacio? Nuestro propio espacio. Ya estaba planificando mudarse con él. 6 meses después, Joaquín me anunció que se iba a casar con Liliana. Papá, queremos hacer una ceremonia pequeña, íntima, solo con familia cercana.
Me parece perfecto, hijo. ¿En qué puedo ayudar? Bueno, papá, Liliana y yo estuvimos pensando, después de la boda nos gustaría seguir viviendo acá en casa. ¿Los dos? Sí, papá. Liliana dice que le gusta mucho la casa y económicamente nos conviene a todos compartir los gastos. Liliana decía que le gustaba la casa. Después de meses de criticar cada aspecto de cómo vivíamos, de repente le gustaba lo suficiente como para mudarse. Joaquín, ¿vos estás seguro de que Liliana realmente quiere vivir acá? Porque por los comentarios que hizo, me parecía que prefería algo más moderno. Papá, hablamos mucho sobre el tema y decidimos que es la mejor opción para todos. La boda fue linda, aunque pequeña. Liliana había insistido en que fuera una ceremonia elegante pero sin ostentaciones. Yo contribuí con parte de los gastos y me encargué de hacer algunas reparaciones menores en la casa para que estuviera perfecta cuando ellos regresaran de la luna de miel. Cuando volvieron empezó la convivencia de 3 adultos en la casa que yo había construido. Al principio, todo parecía funcionar bien. Dividíamos los gastos en 3 partes. Cada uno se encargaba de diferentes tareas domésticas. Respetábamos los espacios personales de cada uno. Pero de a poco empezaron los comentarios de Liliana sobre cómo mejorar la casa. Quería cambiar los muebles que yo había hecho a mano por otros más modernos. Quería pintar las paredes de colores diferentes. Quería reorganizar completamente la distribución de los espacios. «Arturo», me dijo un día, «no te molestes, pero algunos de estos muebles ya están muy anticuados. Si los cambiamos por otros más actuales, la casa va a quedar mucho mejor». «Liliana, estos muebles los hice yo mismo. Tienen valor sentimental para mí». «Entiendo eso, Arturo, pero hay que pensar también en la funcionalidad y la estética moderna». La estética moderna. Como si 50 años de trabajo artesanal no tuvieran ningún valor estético. Durante el primer año de convivencia, noté que Liliana empezó a tratar la casa como si fuera suya. Movía mis cosas sin pedirme permiso, compraba elementos de decoración sin consultarme, tomaba decisiones sobre reparaciones o modificaciones como si yo fuera un inquilino en lugar del dueño de la propiedad. «Joaquín», le dije a mi hijo una tarde, «creo que Liliana está siendo un poco invasiva con mis espacios». «¿Qué quieres decir, papá?» «Quiero decir que mueve mis herramientas, cambia la decoración de la sala, decide qué plantas poner en el jardín, todo sin preguntarme qué opino». «Papá, Liliana solo está tratando de hacer que la casa sea más cómoda para todos. ¿Pero no crees que debería consultarme antes de hacer cambios?» «Bueno, papá, técnicamente los 3 vivimos acá. Es natural que todos tengamos opinión sobre cómo debería verse la casa. Técnicamente los 3 vivimos acá. Pero la casa la había construido yo, la había pagado yo, estaba a mi nombre. El segundo año de convivencia fue peor. Liliana empezó a invitar amigos sin avisarme, a organizar reuniones en la sala principal, a usar mi taller de carpintería para guardar cosas que no tenían nada que ver con madera o herramientas. «Arturo», me dijo cuando le pedí que no guardara cajas de ropa en mi taller, «necesitamos ese espacio. Vos ya no trabajás tanto en carpintería. ¿Para qué necesitas tanto lugar?» No trabajaba tanto porque tenía 70 años, no porque hubiera perdido el interés, pero para Liliana, cualquier espacio que yo no estuviera usando activamente debía estar disponible para ella. También empezó a hacer comentarios sobre mi rutina diaria, mis horarios, mis costumbres. Si me levantaba temprano, decía que hacía mucho ruido. Si me acostaba tarde, decía que dejaba luces prendidas innecesariamente. Si cocinaba, decía que dejaba la cocina desordenada. Si no cocinaba, decía que no contribuía con las tareas domésticas. «Joaquín», le dije a mi hijo después de un día particularmente difícil, «siento que para Liliana todo lo que hago está mal». «Papá, Liliana está un poco estresada con el trabajo. No lo tomes personal». «¿Cómo no lo voy a tomar personal si me critica todo lo que hago?» «Bueno, papá, tal vez podrías tratar de adaptarte un poco más a la dinámica que tenemos ahora como familia». ¿Adaptarme yo? A la dinámica que había impuesto una mujer en la casa que yo había construido. El tercer año fue insostenible. Liliana había conseguido un ascenso en su trabajo y eso la había vuelto aún más arrogante y controladora. Ahora ganaba más dinero que Joaquín y me lo hacía saber constantemente. «Arturo,
Ya que yo aporto más dinero para los gastos de la casa, creo que debería tener más voz en las decisiones importantes. ¿Qué tipo de decisiones? Por ejemplo, sobre las reformas que necesitamos hacer, sobre la distribución de los espacios, sobre las reglas de convivencia. Las reglas de convivencia. En mi propia casa. También empezó a sugerir que tal vez era hora de que yo considerara opciones de vivienda más apropiadas para mi edad. Arturo, hay residencias para adultos mayores muy cómodas donde podrías tener gente de tu edad, actividades apropiadas, cuidado médico si lo necesitas. Liliana, yo estoy perfectamente sano y esta es mi casa. Sí, pero pensá en el futuro. ¿Qué va a pasar cuando necesites más cuidados? ¿Es justo que Joaquín y yo tengamos que convertirnos en tus cuidadores? Convertirse en mis cuidadores, como si vivir en mi propia casa fuera una carga que les estaba imponiendo. La gota que rebasó el vaso llegó hace 3 meses, durante una discusión sobre las vacaciones familiares. Liliana y Joaquín querían irse a un resort caro durante 2 semanas, y yo había sugerido que tal vez podrían elegir algo más económico para que yo pudiera acompañarlos. Arturo, me dijo Liliana con una frialdad que me heló la sangre. Estas vacaciones son para Joaquín y para mí. Necesitamos tiempo de pareja sin interrupciones. ¿Interrupciones? ¿Yo soy una interrupción? Bueno, seamos honestos. Vos ya no trabajás, no aportás dinero para estos gastos, y frankly tampoco aportás mucho a la dinámica familiar. Liliana, yo pago mi parte de todos los gastos de la casa. Sí, pero con dinero de tu jubilación. Dinero que el Estado te da, no dinero que vos ganaste realmente. Perdón, el dinero de mi jubilación no es dinero que gané realmente. Es dinero que te dan por haber trabajado en el pasado. Pero ahora, en el presente, eres un mantenido. No produces nada, solo gastas nuestro dinero y ocupas espacio en nuestra casa. Eres un mantenido, no produces nada. Nuestra casa. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No era solo la ofensa, era la revelación de lo que esta mujer realmente pensaba sobre mí después de 3 años de vivir bajo el techo que yo había construido. Liliana, esta es mi casa. Yo la construí. Yo la pagué. Está a mi nombre. Técnicamente sí, Arturo. Pero en la práctica, Joaquín y yo somos los que la mantenemos económicamente. Vos solo vivís de beneficio. ¿Y mi hijo qué opina de todo esto? Miré a Joaquín, que había estado callado durante todo el intercambio. Papá, me dijo con una voz que no reconocí. Tal vez Liliana tiene razón en algunas cosas. Tal vez es hora de que pienses en nuevas etapas de tu vida. Mi propio hijo, apoyando a su esposa en contra mía. ¿Nuevas etapas? ¿Como cuáles? Como mudarte a un lugar donde tengas gente de tu edad, donde no tengas que preocuparte por mantenimiento de casa, donde podés disfrutar de tu jubilación sin responsabilidades. Sin responsabilidades, como si vivir en mi propia casa fuera una responsabilidad de la que tenía que liberarme. Joaquín, ¿vos realmente crees que soy una carga para ustedes? Hubo una pausa muy larga antes de que respondiera. No eres una carga, papá, pero tal vez todos estaríamos más cómodos con un poco más de espacio. Espacio. Querían mi casa, pero sin mí adentro. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Liliana se repetían en mi cabeza como un eco doloroso. Eres un mantenido, no produces nada. Durante 70 años había trabajado con mis manos. Había construido casas, muebles, sueños. Había criado a un hijo solo durante 10 años. Había cuidado a una esposa enferma durante 5 años. Había sacrificado mis propios deseos para asegurarme de que mi familia tuviera todo lo que necesitaba. Y ahora era un mantenido porque me jubilé después de 50 años de trabajo. Al día siguiente, mientras Joaquín y Liliana estaban trabajando, salí de casa con un propósito muy claro. Fui directamente a la inmobiliaria más prestigiosa del barrio. «Buenos días», le dije a la gente que me atendió. «Quiero vender mi casa». «¿Su casa? ¿Puedo preguntarle el motivo de la venta?» Porque resulta que soy un mantenido que no produce nada. Y los mantenidos no deberían tener propiedades a su nombre. El agente me miró confundido, pero procedió profesionalmente. ¿Tiene prisa por vender? Mucha prisa. Quiero que esté vendida antes de fin de mes. Eso es posible,
pero tal vez tengamos que ajustar un poco el precio para conseguir una venta rápida. No me importa el precio, me importa la velocidad. Durante los siguientes días, mientras la inmobiliaria preparaba la documentación y empezaba a mostrar la casa a potenciales compradores, yo planifiqué mi nueva vida. Primero investigué sobre pueblos pequeños donde podría vivir cómodamente con el dinero de la venta de la casa y mi jubilación. Encontré un lugar perfecto a 200 kilómetros de la ciudad, un pueblo de montaña con clima agradable, gente amable y costo de vida muy bajo. Después organicé mis pertenencias. Separé las herramientas más importantes, algunos muebles que tenían valor sentimental, la ropa necesaria, los documentos importantes. Todo lo demás se quedaría con la casa para el nuevo propietario. También preparé una carta que dejaría para Joaquín y Liliana. Una carta donde les explicaría exactamente por qué había tomado esta decisión. El día que firmé la venta de la casa, me sentí extraño. Por un lado, había tristeza por dejar el lugar donde había vivido durante 40 años, donde había criado a mi hijo, donde había compartido tantos momentos con Esperanza. Por otro lado, había una sensación de liberación que no había sentido en años. «Señor Salinas», me dijo el comprador cuando firmamos los papeles, «esta casa está muy bien construida. Se nota que fue hecha con amor». «Sí, fue hecha con amor. Espero que usted la cuide bien». ¿Se muda lejos? Me mudo a una nueva etapa de mi vida. Esa noche, cuando Joaquín y Liliana regresaron del trabajo, yo ya tenía todo empacado. Las valijas estaban junto a la puerta, la carta estaba sobre la mesa de la cocina y yo estaba sentado en mi sillón favorito esperándolos. «Papá», me dijo Joaquín al ver las valijas, «¿qué está pasando?» «Me voy, hijo». «¿Te vas? ¿A dónde?» «A un lugar donde no sea un mantenido». «¿De qué estás hablando?» En ese momento llegó Liliana y vio la escena. «Arturo, ¿qué es todo esto?» «Es mi mudanza, Liliana. Decidí tomarte el consejo sobre buscar nuevas etapas de mi vida. ¿Pero a dónde te vas?» «A vivir mi jubilación sin molestar a nadie». «Papá, no entiendo nada». Le entregué la carta a Joaquín. «Todo está explicado ahí. Léelo cuando tengas tiempo». «¿Pero cuándo volvés?» «No vuelvo, Joaquín». Liliana intervino con una voz nerviosa. «Arturo, si esto es por la discusión del otro día, podemos hablarlo. Tal vez fui un poco dura». «No fue un poco dura, Liliana. Fue honesta. Y yo agradezco la honestidad». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que me abriste los ojos sobre lo que realmente piensan de mí en esta casa». En ese momento, llegó el taxi que había pedido para llevarme a la estación de autobuses. «Papá, no te podés ir así», me suplicó Joaquín. «Sí puedo, hijo. De hecho, es exactamente lo que necesito hacer. Pero ¿dónde vas a vivir? ¿Con qué dinero?» «No te preocupes por eso. Tengo mis ahorros de mantenido». Tomé mis valijas y caminé hacia la puerta. «Papá, por favor, hablemos esto». «Joaquín, durante 3 años traté de hablar. Ahora es momento de actuar». «¿Pero vas a llamarnos? ¿Vas a dar señales de vida?» «Tal vez, cuando me sienta menos como un mantenido y más como una persona». Subí al taxi sin mirar atrás. Durante el viaje a la estación de autobuses, el chofer trató de hacer conversación. «¿Se va de viaje, don?» «No, me voy de vida». «¿Cómo es eso?» «Es que descubrí que era un mantenido. Así que decidí dejar de mantenerme en lugares donde no me quieren». El pueblo donde decidí vivir se llamaba San Rafael de las Montañas. Tenía 3,000 habitantes, un clima perfecto y, lo más importante, nadie me conocía como el papá de alguien más o como el abuelo de nadie. Era simplemente Arturo Salinas, un carpintero jubilado que había decidido empezar una nueva vida. Alquilé una casa pequeña pero cómoda a 2 cuadras de la plaza principal. Tenía un taller en el fondo donde podía volver a trabajar la madera, un jardín donde podía plantar mis propias verduras y una tranquilidad que no había sentido en años. «Don Arturo», me dijo doña Rosa, mi vecina, el segundo día de estar en el pueblo, «viene de la ciudad». «Vengo de una vida que ya no me servía, doña Rosa». «Ah, entiendo. Yo también vine acá después de que murió mi marido. A veces hay que empezar de nuevo». Durante las primeras semanas en San Rafael, establecí una rutina simple pero satisfactoria. Me levantaba temprano, desayunaba tranquilo, trabajaba un poco en el taller haciendo muebles pequeños que vendía en el pueblo, almorzaba,
hacía siesta, paseaba por la plaza al atardecer. «Don Arturo», me dijo don Esteban, el dueño de la ferretería, «hace muebles muy bonitos». ¿Dónde aprendió? Aprendí trabajando 50 años, don Esteban, pero recién ahora estoy empezando a disfrutarlo. ¿Por qué recién ahora? Porque antes trabajaba para otros, ahora trabajo para mí. Al mes de estar en San Rafael, empecé a recibir cartas de Joaquín. Al principio llegaban todos los días, después cada 2 días, después una por semana. Yo las leía, pero no las contestaba. La primera carta decía: «Papá, por favor decime dónde estás. Estamos muy preocupados. Liliana dice que tal vez exageró con sus palabras. Podemos solucionar todo si volvés a casa». La quinta carta decía: «Papá, encontramos la carta que nos dejaste. Entiendo que estés enojado, pero irte así fue muy drástico. Somos una familia, podemos hablar las cosas». La 10ª carta decía: «Papá, han pasado 2 meses y no sabemos nada de vos. Al menos llámanos para decirnos que estás bien». Pero fue la 15ª carta la que me hizo reflexionar sobre si debía responder o no. «Papá, descubrimos que vendiste la casa. No entendemos por qué tomaste una decisión tan importante sin consultarnos. Esa casa era nuestro hogar también. Esa casa era nuestro hogar también». Interesante cómo ahora, después de que la vendí, de repente se habían dado cuenta de que era su hogar también. Decidí responder esa carta específicamente. «Joaquín, recibí tu carta sobre la venta de la casa. Querías que te consultara antes de vender mi casa, pero no me consultaste antes de permitir que tu esposa me llamara mantenido en mi casa. La casa que construí con mis manos, que pagué con mi trabajo, que está a mi nombre, la vendí porque no tenía sentido seguir siendo dueño de una propiedad donde me trataban como un inquilino indeseado. Si realmente era el hogar de ustedes también, deberían haber actuado como si fuera el hogar de su padre también. Estoy bien, estoy viviendo una nueva etapa de mi vida, y por primera vez en años nadie me hace sentir que soy una carga. Cuando estén listos para tratarme como el padre que soy, en lugar de como el mantenido que creen que soy, tal vez podamos hablar. Hasta entonces, déjenme vivir en paz. Arturo». Después de enviar esa carta, pasaron 3 semanas sin noticias de ellos. Pensé que finalmente habían entendido el mensaje, pero me equivocaba. Un sábado por la mañana, mientras trabajaba en el taller, escuché voces conocidas en la puerta de mi casa. Era Joaquín, que había venido a buscarme. «Papá», me gritó desde el portón, «abrí, por favor, necesitamos hablar». Salí del taller con mis manos llenas de aserrín y lo encontré parado en la vereda. Venía solo, sin Liliana, y se veía cansado, preocupado, diferente. «¿Cómo me encontraste?» «Contraté un investigador privado. No fue fácil, pero finalmente dieron con tu dirección». «¿Para qué viniste, Joaquín?» «Vine a pedirte que vuelvas a casa». «¿A qué casa?» «Yo vendí mi casa». «Papá, podemos buscar otra casa. Podemos empezar de nuevo». «¿Podemos? ¿Quiénes somos Podemos?» «Vos y yo, papá. Liliana y yo nos separamos». Eso me sorprendió. ¿Se separaron? ¿Cuándo? «Hace un mes, después de que nos llegó tu última carta». «¿Y por qué se separaron?» «Porque me di cuenta de que tenías razón sobre ella. Porque entendí que me había dejado manipular para tratar mal al único padre que tengo». Joaquín se veía genuinamente arrepentido, pero yo había aprendido a desconfiar de los arrepentimientos rápidos. «Joaquín, pasa. Vamos a hablar adentro». Lo hice sentar en la sala pequeña pero cómoda de mi nueva casa. Le serví un café y esperé que me explicara qué había pasado realmente. «Papá, después de que te fuiste, Liliana cambió completamente. Ya no tenía que fingir que respetaba a la familia. Empezó a criticar todo lo que vos habías hecho por mí, todo lo que vos habías construido». «¿Qué tipo de críticas?» «Decía que yo era un dependiente emocional porque había vivido tanto tiempo con vos. Decía que vos me habías criado para ser débil e inseguro. Decía que teníamos que modernizar completamente la casa para borrar tu influencia. ¿Y vos qué pensabas de todo eso?» Al principio traté de defenderte, pero ella me convencía de que estaba siendo irracional, de que tenía que evolucionar más allá de mi apego a mi padre. ¿Y cuándo te diste cuenta de que algo estaba mal? Cuando empezó a tratarme de la misma manera que te había tratado a vos. Cuando cada cosa que yo hacía estaba mal.
cuando cada decisión que tomaba era cuestionada, cuando cada sentimiento que expresaba era minimizado. ¿Cómo así? Un día llegué cansado del trabajo y le dije que había tenido un día difícil. Ella me respondió: Joaquín, tenés 30 años, ya es hora de que aprendas a manejar el estrés laboral sin quejarte como un nene. Y en ese momento escuché tu voz, papá. Escuché cómo te había hablado durante años. ¿Y qué hiciste? Le dije que me estaba hablando de manera irrespetuosa. Ella me contestó que era demasiado sensible, que tenía que aprender a recibir críticas constructivas. ¿Críticas constructivas? Sí, papá. Lo mismo que te decía a vos. Y ahí entendí que su problema no era con tu edad o con tu situación laboral. Su problema era con cualquier persona que ella sintiera que podía controlar. Joaquín se quedó callado un momento, como procesando sus propias palabras. Papá, ¿me podés perdonar por haberte tratado tan mal? Joaquín, perdonarte es fácil. Eres mi hijo y te amo. Pero confiar en vos otra vez va a ser más complicado. ¿Por qué? Porque no me trataste mal por ignorancia. Me trataste mal porque decidiste creerle a ella en lugar de creerme a mí. Decidiste que yo era el problema en lugar de defenderme. Tenés razón, papá. No tengo excusas. ¿Y ahora qué? ¿Veniste a buscarme porque te diste cuenta de que tenía razón? ¿O veniste porque te quedaste solo y me necesitas? Fue una pregunta dura, pero necesaria. Vine porque me di cuenta de que perdí al único padre que tengo por seguir los consejos de una mujer que no me amaba realmente. ¿Y si conocieras a otra mujer? ¿Si ella también pensara que tu papá es un problema? ¿Qué pasaría? No pasaría nada, papá. Aprendí que cualquier mujer que me pida que elija entre ella y mi familia no es la mujer correcta para mí. Durante los 3 días que Joaquín se quedó en San Rafael, tuvimos las conversaciones más honestas que habíamos tenido en años. Me contó sobre cómo había sido su matrimonio realmente, sobre cómo Liliana lo había manipulado gradualmente para alejarme de su vida, sobre cómo había perdido su propia identidad tratando de convertirse en el hombre que ella quería que fuera. Papá, ¿sabes qué es lo que más me duele de todo esto? ¿Qué? Que cuando me separé de Liliana me di cuenta de que no tenía a nadie más en el mundo, que había sacrificado mi relación con vos por una mujer que nunca me amó realmente. ¿Y qué aprendiste de esa experiencia? Aprendí que la familia verdadera es irreemplazable, que podés enamorarte muchas veces en la vida, pero solo tenés un padre. Y también aprendiste que ese padre merece respeto independientemente de cuánto dinero gane o produzca. Sí, papá, también aprendí eso. El último día de su visita, Joaquín me hizo una propuesta que no esperaba. Papá, ¿puedo mudarme acá con vos? ¿A San Rafael? Sí, papá. Conseguí un trabajo remoto. Puedo trabajar desde cualquier lado. Quiero estar cerca tuyo otra vez. Joaquín, ¿estás seguro? La vida acá es muy tranquila. No hay shopping, no hay cines, no hay restaurantes fancy. Eso es exactamente lo que necesito, papá. Estoy cansado de la vida complicada. ¿Y no te va a parecer aburrido después de la vida social que tenías en la ciudad? Papá, durante los últimos 3 años, la vida social que tenía era completamente falsa. Gente que se juntaba conmigo por compromiso, no por cariño genuino. Después de pensarlo mucho, decidí que Joaquín podía mudarse a San Rafael, pero con condiciones muy claras. Si venís a vivir acá, va a ser como 2 adultos independientes que eligen estar cerca, no como padre que mantiene al hijo, ni como hijo que cuida al padre viejo. Me parece perfecto, papá. Y si algún día conoces a otra mujer, ella va a tener que aceptarme como parte del paquete. No voy a permitir que vuelva a pasar lo que pasó con Liliana. No va a volver a pasar, papá, te lo prometo. 6 meses después, Joaquín se mudó a San Rafael. Alquiló una casa a 5 cuadras de la mía, encontró su ritmo de trabajo remoto y empezó a construir una nueva vida en el pueblo. Papá, me dijo un día mientras trabajábamos juntos en el taller, ¿te acordás cuando me enseñaste a usar las herramientas cuando era chico? Me acuerdo, hijo. Quiero que me enseñes otra vez. Quiero aprender carpintería de verdad. ¿Para qué? Para poder trabajar con mis manos como vos, para crear cosas que duren, que tengan valor real. Durante los meses siguientes, Joaquín aprendió carpintería básica y empezó a ayudarme con los muebles que hacía para vender en el pueblo. No era muy hábil al principio,
pero tenía paciencia y ganas de aprender. «Don Arturo», nos dijo don Esteban un día en la ferretería, «qué bueno que su hijo vino a acompañarlo. Se nota que se llevan muy bien». «Sí, don Esteban, pero tuvimos que pasar por momentos difíciles para llegar acá. Así es la vida, don. Las relaciones familiares a veces se complican, pero cuando hay amor de verdad, siempre se puede arreglar». Hace 2 meses, Joaquín conoció a Marta, una maestra del pueblo que había enviudado hacía 3 años. Es una mujer sencilla, trabajadora, que me trata con respeto desde el primer día que la conocí. «Don Arturo», me dijo Marta cuando Joaquín me la presentó. «Su hijo me contó sobre todo lo que pasaron como familia. Quiero que sepa que yo respeto mucho las relaciones familiares. Marta, yo no te voy a juzgar por lo que hizo otra persona, pero tampoco voy a confiar ciegamente hasta conocerte mejor. Me parece perfecto, don Arturo. La confianza se gana con acciones, no con palabras. Durante estos meses, he visto cómo Marta interactúa con Joaquín y conmigo. No trata de cambiarlo, no critica nuestra relación padre-hijo. No sugiere que él debería ser más independiente. Es exactamente lo opuesto de lo que había sido Liliana. «Papá», me dijo Joaquín la semana pasada, «creo que Marta es diferente». «¿En qué sentido?» «En que cuando le conté sobre todo lo que pasó con vos, sobre cómo casi perdí a mi padre por seguir consejos equivocados, ella me dijo que cualquier mujer que trate de alejar a un hombre de su familia no lo ama realmente. ¿Y vos qué pensás de eso?» «Pienso que finalmente encontré a alguien que entiende que amar a un hombre incluye respetar a su familia». Hace una semana recibí una carta inesperada. Era de Liliana. «Arturo, sé que probablemente no querés saber nada de mí, pero necesito escribirte esta carta. Joaquín y yo nos divorciamos hace 6 meses, y durante este tiempo tuve mucho tiempo para reflexionar sobre mi comportamiento. Me di cuenta de que te traté terriblemente durante los años que viví en tu casa. Te faltó el respeto, minimicé tus sacrificios y te hice sentir como si fueras una carga cuando en realidad eras el dueño de la casa donde vivíamos. No tengo excusas para mi comportamiento. Solo quiero pedirte perdón y agradecerte por haber sido generoso con nosotros durante tanto tiempo. Espero que seas feliz en tu nueva vida. Liliana». Le mostré la carta a Joaquín. «¿Qué pensás de esto?», le pregunté. «Pienso que es demasiado poco, demasiado tarde, papá, pero al menos reconoce lo que hizo». «¿Vos le respondiste?» «Le respondí solo para decirle que ya no formo parte de su vida y que si realmente quiere arreglar algo, debería focalizarse en ser mejor persona para el próximo hombre con el que esté». «¿Y no sentís rencor hacia ella?». «Siento pena por ella, papá. Perdió la oportunidad de formar parte de una familia real por su necesidad de controlar y menospreciar. Hoy, 1 año después de irme de la casa que construí con mis propias manos, puedo decir que soy más feliz de lo que había sido en mucho tiempo. Vivo en un pueblo donde me respetan, trabajo en carpintería porque me gusta hacerlo, tengo una relación sana con mi hijo y sobre todo, nadie me hace sentir que soy una carga. Don Arturo», me dijo doña Rosa ayer, «se ve muy tranquilo. Está contento con su nueva vida». «Muy contento, doña Rosa. Por primera vez en años, nadie me dice que soy un mantenido». «¿Un mantenido? ¿Quién le decía eso?». «Gente que no entendía la diferencia entre trabajar para la familia y vivir de la familia. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia que cambió mi vida para siempre, quiero que sepas algo muy importante. Nunca permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te haga sentir como si fueras una carga por haber llegado a la edad de jubilarte. El dinero de la jubilación no es caridad del Estado. Es dinero que ganaste trabajando durante décadas. Mereces gastarlo y disfrutarlo sin que nadie te haga sentir culpable por no estar produciendo actualmente. La edad no te convierte automáticamente en una persona inútil que necesita justificar su existencia. Al contrario, la experiencia de vida es un valor que las generaciones jóvenes deberían apreciar y aprovechar. Si tenés hijos adultos viviendo en tu casa, recordá que sos el dueño de tu propiedad y mereces ser tratado con respeto. No sos un inquilino en tu propia casa. Y si sos hijo adulto viviendo con tus padres, recordá que ellos te están dando no solo un techo, sino la oportunidad de ahorrar dinero y establecerte mejor. Esa generosidad merece gratitud, no críticas.
Las relaciones familiares deben estar basadas en amor y respeto mutuo, no en conveniencia económica. Cuando alguien de tu familia te trata mal consistentemente, tenés derecho a alejarte, sin importar los lazos de sangre. A veces, la única manera de enseñar a la gente a valorarte es demostrarles lo que es vivir sin vos. Y a veces, esa lección llega demasiado tarde. Cuéntame si esta historia te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares. Decime desde qué país me estás escuchando y si alguna vez tuviste que tomar una decisión drástica para proteger tu dignidad. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto dinero tengas o cuánto produzcas a los 70 años. Lo que importa es que vivas con respeto, que seas valorado por quien eres, que tengas gente que te ame genuinamente. La casa que vendí, la construí con mis manos, pero el hogar que encontré en San Rafael lo construí con mi dignidad. Y esa diferencia cambió toda mi perspectiva sobre lo que significa ser familia. La decisión de vender todo y desaparecer fue la más radical de mi vida, pero también fue la que me salvó de convertirme en un hombre amargado que vive sintiéndose como una carga. Hoy vivo en una casa alquilada, pero es más mía que la casa que construí y donde me faltaban el respeto. Hoy trabajo porque quiero, no porque necesito, y nadie cuestiona mi valor como persona. ¿Y vos? ¿Sabes cuánto valés o estás esperando que otros te lo digan? ¿Vivís con dignidad o vivís pidiendo perdón por existir? La respuesta a esas preguntas puede determinar si vas a ser feliz en tu vejez o si vas a ser un mantenido que pide permiso para respirar en su propia casa. Pero hay algo más que quiero contarte, algo que descubrí durante este año de nueva vida y que me ayudó a entender mejor por qué algunas personas tratan tan mal a los adultos mayores. 3 meses después de mudarme a San Rafael, empecé a participar en un grupo de apoyo para hombres mayores que se reunía una vez por semana en la iglesia del pueblo. No era religioso, sino social, un espacio donde podíamos hablar de nuestras experiencias, nuestros desafíos, nuestras alegrías. Don Arturo, me dijo don Miguel, un exmaestro de 80 años, su historia me suena familiar. Mi hijo también me hacía sentir como si fuera un estorbo. ¿Qué pasó en su caso? Lo mismo que en el suyo. Me casé en segundas nupcias a los 65 años con una mujer maravillosa. Mi hijo no podía aceptar que su padre hubiera encontrado amor otra vez. ¿Y cómo lo resolvió? Le dije que tenía derecho a ser feliz hasta el último día de mi vida, que él podía elegir ser parte de mi felicidad o apartarse, pero que yo no iba a vivir pidiendo permiso para enamorarme. Historias como la de don Miguel me hicieron entender que el problema no era específicamente conmigo o con mi situación. Era un problema cultural más amplio. La tendencia a ver a los adultos mayores como personas que ya cumplieron su propósito y ahora deben conformarse con sobrevivir en lugar de vivir plenamente. Don Arturo, me dijo don Carlos, un excomerciante de 75 años, ¿sabe qué es lo peor de envejecer en esta sociedad? ¿Qué, don Carlos? Que la gente asume que porque tenés 70 años, automáticamente perdiste el derecho a tener opiniones, preferencias, límites. Creen que tenés que agradecer cualquier migaja de atención que te den. Tenía razón. Durante los años que viví con Joaquín y Liliana, yo había empezado a comportarme exactamente así, agradeciendo cualquier muestra mínima de consideración, pidiendo permiso para usar espacios de mi propia casa, disculpándome por tener necesidades o deseos. Don Carlos, ¿y cómo cambió esa dinámica? Dejé de pedir permiso para ser yo mismo. Si quería escuchar música, ponía música. Si quería cocinar, cocinaba. Si no me gustaba algo, lo decía. Al principio mis hijos se molestaron, pero después empezaron a respetarme más. Esas conversaciones semanales me ayudaron a procesar mi propia experiencia y a entender que lo que me había pasado no era único ni personal. Era parte de un patrón más grande, donde las familias a veces olvidan que los padres mayores siguen siendo personas con derechos, deseos y dignidad. También descubrí que mi decisión de vender la casa y irme había inspirado a otros hombres del grupo a tomar sus propias decisiones drásticas para recuperar su autorrespeto. Don Arturo, me dijo don Roberto, un exingeniero de 68 años,
Después de escuchar su historia, yo también me mudé. No tan lejos como usted, pero sí a mi propio departamento. ¿Cómo se siente? Como si hubiera vuelto a nacer. Mis hijos me visitan más seguido ahora que cuando vivía con ellos. Y me tratan mejor porque saben que si me faltan el respeto me pueden perder. ¿Cree que les hizo falta que usted se fuera para valorarlo? Completamente. Cuando estaba siempre disponible, daban por sentado que yo iba a aguantar cualquier cosa. Ahora saben que tengo opciones. El grupo de apoyo también me ayudó a entender mejor la situación de Joaquín. A través de las historias de otros padres, me di cuenta de que los hijos adultos a veces se dejan influir por sus parejas sin malicia consciente, simplemente porque quieren mantener la paz en sus matrimonios. Don Arturo, me dijo don Fernando, un exbancario de 72 años. Mi nuera también me trataba mal, pero mi hijo no era malvado, solo era débil. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un hijo malvado te lastima porque no te ama. Un hijo débil te lastima porque no sabe defenderte. Ambos duelen, pero tienen soluciones diferentes. ¿Y cuál es la solución para un hijo débil? Enseñarle que el amor familiar requiere coraje, que a veces hay que elegir entre la paz matrimonial y el respeto a los padres. Esas reflexiones me ayudaron a ser más compasivo con Joaquín cuando finalmente vino a buscarme. Entendí que su comportamiento había sido más debilidad que maldad, más confusión que crueldad. 6 meses después de empezar a participar en el grupo, me pidieron que diera una charla en la escuela del pueblo sobre la importancia de valorar a los adultos mayores. Fue la primera vez que conté mi historia completa frente a una audiencia. Chicos, les dije a los estudiantes de secundaria, algún día ustedes también van a envejecer, y cuando eso pase, van a querer que los traten con el mismo respeto que le darían a cualquier otra persona adulta. Don Arturo, me preguntó una estudiante de 16 años, ¿pero no es normal que los hijos se hagan cargo de los padres cuando son viejos? Hacerse cargo no significa faltarles el respeto, mijita. Significa cuidarlos con amor, no tratarlos como cargas. ¿Y qué podemos hacer nosotros para ser mejores con nuestros abuelos? Escucharlos, incluirlos, preguntarles sobre sus vidas, sus experiencias, sus opiniones. Tratarlos como las personas completas que son, no como versiones disminuidas de lo que fueron. Después de esa charla, varios jóvenes del pueblo empezaron a visitar a los adultos mayores para escuchar sus historias y aprender de sus experiencias. Se creó un programa intergeneracional donde los jóvenes ayudaban con tecnología y los mayores compartían conocimientos tradicionales. Don Arturo, me dijo la directora de la escuela, su charla cambió la perspectiva de muchos estudiantes sobre el envejecimiento. ¿En qué sentido? Antes veían a los adultos mayores como personas que ya no tenían nada que aportar. Ahora entienden que son bibliotecas vivientes llenas de sabiduría. Ese programa me dio una nueva sensación de propósito. No solo había recuperado mi dignidad personal, sino que estaba ayudando a crear una comunidad más respetuosa hacia los adultos mayores. Hace 4 meses, recibí una llamada inesperada. Era de un periodista de la ciudad que había escuchado sobre mi historia y quería escribir un artículo sobre el maltrato a los adultos mayores en el contexto familiar. Señor Salinas, su caso ejemplifica un problema que muchas familias enfrentan, pero del que poco se habla públicamente. ¿Qué tipo de problema? El edadismo intrafamiliar, la discriminación por edad que ocurre dentro de las propias familias. No sabía que tenía nombre. No solo tiene nombre, sino que es más común de lo que la gente cree. Muchos adultos mayores son tratados como ciudadanos de segunda clase en sus propias casas. El artículo que se publicó generó mucha respuesta. Recibí cartas de adultos mayores de todo el país, contándome historias similares a la mía. También recibí cartas de hijos adultos que reconocían haber tratado mal a sus padres y querían cambiar esa dinámica. Una de las cartas que más me impactó era de una mujer de 40 años que vivía con su padre viudo. Don Arturo, leí su historia y me di cuenta de que yo también trato a mi padre como si fuera un mantenido. Él paga la mitad de todos los gastos, pero yo tomo todas las decisiones sobre la casa como si fuera solo mía. Después de leer su artículo, entiendo que mi padre merece voz y voto en las decisiones familiares
independientemente de su edad. Cartas como esa me confirmaron que compartir mi experiencia había valido la pena. Mi dolor personal se había convertido en una herramienta de educación social. El mes pasado, Joaquín y Marta me pidieron que los casara simbólicamente en una ceremonia en el jardín de mi casa. No era legal, pero querían que yo fuera quien bendijera su unión. «Papá», me dijo Joaquín, «quiero que seas vos quien nos case, porque fuiste vos quien me enseñó lo que significa amar a una familia. Incluso después de todo lo que pasó. Especialmente después de todo lo que pasó. Me enseñaste que el amor familiar requiere respeto mutuo, límites claros y la valentía de alejarse cuando es necesario. ¿Y qué le vas a enseñar a Marta sobre el amor familiar? Que incluir a mi padre en nuestras vidas no es una carga, sino un privilegio. Durante la ceremonia, hablé sobre lo que había aprendido en estos años. El amor verdadero no requiere que sacrifiques tu dignidad. Una familia sana es aquella donde cada miembro se siente valorado, respetado, escuchado, donde la edad no determina cuánto vales como persona. Después de la ceremonia, Marta se acercó a mí. «Don Arturo, quiero agradecerle por haber criado a un hombre que sabe valorar a su familia. Marta, yo no lo crié así. Él aprendió eso después de casi perderme. Bueno, entonces gracias por haberle dado una segunda oportunidad de aprender. Esta semana cumplí 71 años. Joaquín y Marta organizaron una fiesta en la plaza del pueblo. Vinieron todos mis amigos del grupo de apoyo, los vecinos, algunos de los estudiantes que habían participado en el programa intergeneracional, hasta el periodista que había escrito el artículo sobre mi historia. «Don Arturo», me dijo el alcalde del pueblo durante el brindis, «usted se ha convertido en un ejemplo de dignidad y resiliencia para todos nosotros. Señor alcalde, yo no quería ser ejemplo de nada. Solo quería vivir con respeto. Y al luchar por su respeto, nos enseñó a todos a luchar por el nuestro. Durante la fiesta, una señora mayor se me acercó con lágrimas en los ojos. Don Arturo, después de escuchar su historia, yo también me mudé sola. Por primera vez en años, nadie me dice qué puedo o no puedo hacer en mi propia casa. ¿Y cómo se siente? Como si hubiera recuperado mi identidad después de años de ser solo la abuela. Historias como esa me recuerdan por qué valió la pena tomar la decisión más radical de mi vida. No solo recuperé mi propia dignidad, sino que inspiré a otros a recuperar la suya. Hoy, mientras escribo estas reflexiones en el taller donde trabajo por placer y no por necesidad, puedo decir que soy completamente feliz. Tengo una relación sana con mi hijo, una nuera que me respeta, amigos que me valoran y un propósito que va más allá de mi propia satisfacción. La casa que vendí era más grande y más lujosa que donde vivo ahora, pero esta casa pequeña es verdaderamente mía, porque acá nadie me hace sentir como si tuviera que justificar mi existencia. La decisión de vender todo y desaparecer no fue solo una huida, fue una declaración de independencia. Una manera de decirle al mundo que Arturo Salinas no era un mantenido, era un hombre de 70 años con derecho a vivir con dignidad hasta su último día. Si estás pasando por algo similar, recordá que nunca es demasiado tarde para recuperar tu autorrespeto, que la edad no te convierte en una persona de menor valor, que mereces ser tratado con consideración, incluido en las decisiones, valorado por tu experiencia. Y si sos joven, recordá que algún día vos también vas a envejecer. Trata a los adultos mayores de tu familia como te gustaría ser tratado cuando llegues a esa etapa de la vida. Porque al final, envejecer es un privilegio que no todos tienen la suerte de experimentar. Y ese privilegio debe venir acompañado de respeto, amor y la libertad de seguir siendo uno mismo hasta el último día.